Guatemala e Israel mantienen relaciones diplomáticas desde 1948. Ambos países tienen embajadas residentes. Guatemala votó en la Organización de Naciones Unidas a favor del reconocimiento de Israel como Estado independiente. El 13 de mayo de 1947, Jorge García Granados se integró como embajador de Guatemala ante las Naciones Unidas en la Comisión Especial para el Problema de Palestina. El Estado de Israel nace el 15 de mayo de 1947 a las 0 horas con 1 minuto. 33 países votaron a favor de la resolución 181. Otros 13 países votaron en contra y 10 más se abstuvieron a emitir su sufragio. El 16 de mayo de 2018, el presidente Jimmy Morales inauguró la Embajada de Guatemala en Jerusalén, 2 días después de que Donald Trump trasladara oficialmente la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Estados Unidos y Guatemala son los únicos 2 países cuyas embajadas en Israel se encuentran en la ciudad de Jerusalén. Buenas noches, más que buenas, excelentes. Gracias como siempre por la sintonía a través de la pantalla de TV Azteca Guate. Yo levanto mi cafecito caliente para brindar por ustedes, por la vida misma y por supuesto por la oportunidad de tener personajes tan importantes, pilares fundamentales para nuestro país. Ya conocieron un poco de nuestro invitado, así que excelentísimo embajador de Israel, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a 360. Buenas noches, Susana, y gracias a ti, a todos los televidentes. Es un placer estar contigo. Realmente para nosotros es muy importante poder conocer lo positivo, lo que construye a Guatemala, y es por eso que nos hemos dado a la tarea no solamente de invitarlo, por supuesto también de investigar. Yo me puse a pensar, ¿por qué no tenemos en nuestro país más espacios para poder conversar con países amigos que realmente están haciendo la diferencia como lo hacen ustedes? ¿Cuándo es que inicia esta relación tan importante con nuestro país? Israel realmente es un país amigo de Guatemala, pero antes que empezamos, quiero entregarle un regalito pequeño. Este es un pin de los 12 banderas, creo yo, más bonitas en el mundo, Israel y Guatemala. Así que, por favor, muchísimas gracias, para que tengas ese pin. Muchas gracias. Mira, estas relaciones empezaron un año antes de la creación del Estado de Israel, en 1947. Todos nosotros recordamos al embajador guatemalteco ante la ONU, Jorge García Granados, que jugó un papel fundamental en aceptar la decisión famosa de la ONU de crear un Estado judío en la tierra de Israel, después de 2000 años que el pueblo judío estaba en el exilio. Y Jorge García Granados, en las semanas y días y horas antes de la votación, el 29 de noviembre de 1947, habló con sus homólogos embajadores de América Latina para convencer a ellos también a apoyar esta decisión. Y de los 33 países que votaron a favor, 13 fueron países de América Latina y el Caribe. Y puedo decir que sin el apoyo de los países de América Latina no existiría el Estado de Israel hoy en día, 72 años después. Y algunos meses después, 14 de mayo de 1948, nació oficialmente el Estado de Israel. Estados Unidos de América fue el primer país en el mundo que reconoció al Estado de Israel. ¿Y quién fue el segundo país en el mundo? Guatemala. Y esa fue una decisión de Jorge García Granados, que decidió allá en la ONU levantar su mano y decir Guatemala es el segundo. Nunca nosotros olvidamos nuestros amigos. Y García Granados, años después, fue designado como el primer embajador guatemalteco en Israel en los años 50. Pero la historia se repite, y aquí quiero terminar en eso. La historia se repite. 70 años después, un presidente americano, en 2017, decide conocer a Jerusalén como capital de Israel y trasladar la embajada de su país a esa ciudad, a Jerusalén, Estados Unidos. ¿Y quién fue el segundo país en el mundo que decidió hacer eso? De nuevo, Guatemala. Esa fue una decisión del expresidente Jimmy Morales, una decisión correcta, justa, histórica y valiente. Y nosotros agradecemos mucho al presidente Morales y, por supuesto, al presidente actual, Giammattei, que me prometió personalmente continuar con esa política de apoyar a Israel. Y en mayo de 2018, 70 años después de la creación de Israel, se inauguró la Embajada de Guatemala en Jerusalén. Y créame, Susana, ver la bandera de Guatemala en los cielos de Jerusalén fue una mirada muy, muy bonita
muy emocionante también en mi vida. Así que tenemos excelentes relaciones de cooperación y amistad y más tarde voy a hablar sobre la cooperación israelí acá. Embajador, hay muchas personas que tengo la oportunidad de tener el contacto tanto en redes sociales como también en la calle. Ahora con la pandemia, pues obviamente que no he tenido esa oportunidad, pero cuando se daba, me expresaban su necesidad de poder entender cuáles son los trabajos, cuáles son los logros que se han obtenido de esta amistad. Porque se habla mucho, pero yo creo que nos hace falta, y digo nos, porque me gusta incluirme y creo que ese es un trabajo de nosotros como medio de comunicación, como periodistas, de dar a conocer lo bueno y lo positivo. ¿Por qué se dice? ¿Cuáles son los pilares fundamentales de esta amistad entre Israel y Guatemala? Bueno, primero que todo, puedo decir que durante todos esos años Israel apoyó mucho en el desarrollo de Guatemala. Guatemala es un país en desarrollo, Guatemala es un país que necesita mucho apoyo internacional e Israel es un país, estoy muy orgulloso de decir eso, un líder mundial en la ciencia, en la tecnología, en la agricultura, en la medicina, en la innovación, la ciber y muchos otros temas. Y nosotros compartimos con nuestros amigos y buenos amigos, y puedo decir que Guatemala es el mejor amigo de Israel en América Latina, hoy en día, por últimos años, y nosotros compartimos ese conocimiento con ellos. ¿En qué se trata? Durante todos esos años nos hemos enviado a Israel alrededor de 5.000 profesionales jóvenes, guatemaltecos, guatemaltecas, a Israel para estudiar en cursos cortos de 3, 4, 5 semanas, a veces 2 meses, en temas que tienen que ver con el desarrollo del país. Agricultura, educación, salud, empoderamiento de la mujer, seguridad ciudadana, desarrollo económico, desarrollo social y muchos otros temas. Esos jóvenes viajan a Israel, estudian en Israel, regresan e implementan lo que estudiaron en Israel en todo el territorio nacional. Nosotros tenemos miles de ex becarios en Israel, bajo una asociación de ex becarios, y en cualquier punto en este país, en los 22 departamentos que necesitan apoyo, ya saben que tienen ese apoyo. Y yo digo a estos becarios, cuando hacemos la despedida, digamos, ustedes fueron elegidos no para viajar y disfrutar la Tierra Santa. Disfrutan la Tierra Santa, pero el objetivo principal es cuando regresan ustedes, necesitan apoyar y ayudar a quién, a los 65% de este país, las personas de este país que viven en pobreza y en extrema pobreza y quizás nunca jamás tendrán la oportunidad de viajar y estudiar en el exterior. A ellos hay que pensar y apoyar a ellos, y eso es lo que ellos hacen. Así que en cualquier punto tenemos un departamento de cooperación en la embajada, y cuando recibimos de Totonicapán, de Huehuetenango, de Izabal, un pedido de un taller en agricultura, una conferencia en educación, un curso en empoderamiento de la mujer, nosotros tenemos los expertos, pero no entre comillas, son realmente expertos porque estudiaron en Israel. Entonces, esas son las becas en Israel. Lamentablemente, por la pandemia, ya no podemos enviar becarios a Israel. Una vez regresamos a la normalidad, podamos de nuevo enviar jóvenes a becas en Israel, y Guatemala, por la amistad que tiene con Israel, es un país de prioridad para la cooperación israelí, porque estamos trabajando con como 100 países y necesitamos dar prioridades, y Guatemala es la prioridad en América Latina. En 2018 hemos enviado más de 100 jóvenes a cursos en muchos temas, y una cosa muy importante, los cursos son no solamente en inglés, sino también en español. O sea, persona que no habla inglés, no puede estudiar en inglés, puede viajar en cursos en español. Esas son las becas en Israel. También traemos acá expertos israelíes de muy alto nivel para dictar cursos. Por ejemplo, hay un curso de ganado lechero. Podemos enviar 2 becarios a Israel, pero si traemos acá expertos israelíes, se pueden capacitar 30, 50, 70. Podemos hacer 2 cursos separados, uno en la capital, uno en uno de los departamentos. The sky's the limit, no hay límite. Entonces, esos expertos vienen para cursos o para hacer o dar asesoría técnica. Por ejemplo, el ministro de Agricultura me pide, embajador, necesito un experto en el corredor seco en tema X. Yo puedo traer a este experto que da asesoría técnica.
La cooperación israelí es una cooperación técnica de capacitaciones, no mucho cooperación financiera, como hacen aquí otras embajadas, pero sí hay excepciones de eso también y quiero dar un ejemplo. Después de la erupción, de la tragedia del volcán Fuego en junio de 2018, el primer ministro israelí llamó al expresidente Morales y le preguntó: presidente, ¿qué necesita Guatemala? No en 2 años, ahora, mañana. Dijo: mire, hay heridos con quemaduras muy difíciles, necesito expertos médicos, no hay problema. Esta llamada telefónica fue 2 días después de la erupción y 2 días después, desde Israel, miles de millas de distancia, ya llegó una delegación de 8 médicos, profesores, expertos. Empezaron a trabajar en el Hospital San Juan de Dios, Hospital Roosevelt, y también salimos a Escuintla, al lugar para hospitales de campaña, para ver exactamente qué necesitan. Y hicieron operaciones y salvaron vidas. Y no es solamente eso. Después el primer ministro le prometió al presidente: vamos a construir 40 casas para damnificados, para personas que perdieron sus casas. Eso tomó mucha burocracia de los 2 países, pero puedo anunciar que en los próximos días o la próxima semana vamos a firmar el contrato. Qué bueno. Y vamos a empezar en un lugar que se llama Guatelinda. Guatelinda, sí. En el departamento de Escuintla, 39 casas, para ser más preciso, para estas personas que no nosotros la embajada elegimos, sino Conred ya eligió a las familias y vamos a entregar. Me imagino que será un proceso de algunos meses. Pero en la época de la pandemia, nosotros pensamos: ¿cómo podemos apoyar a Guatemala cuando no es posible viajar? Capacitaciones virtuales. Hicimos decenas de capacitaciones. Que es parte de la nueva normalidad que todos estamos viviendo. Todos están haciendo eso. Entonces, tanto conferencias para, por ejemplo, todos los países de América Latina, pero también conferencias hecho a medida, cursos hecho a medida para Guatemala en temas de agricultura, de educación, etcétera. Así que continuamos con eso. Y por supuesto, donaciones. Solamente el último jueves hicimos una donación al Conred y Ministerio de Salud, de EPP, Equipo de Protección Personal, en 250,000 quetzales para los héroes verdaderos de esa pandemia, que son los doctores y enfermeros, que están en primera línea, y nosotros entregamos eso. Así que estamos aquí como Embajada de Israel de estrechar las relaciones de amistad o cooperación. No olvidamos a nuestros amigos, y Guatemala fue nuestro mejor amigo en 47, 48, y también en 2018, y también ahora con el nuevo gobierno. Así que muy feliz de servir, y esa es la palabra, servir a mi país en este país tan bello, y Guatemala es un país bello. Y embajador, se nota que usted le tiene mucho aprecio y por supuesto que también está trabajando con todo su equipo. Nosotros tenemos que hacer una pausa comercial, pero todavía tenemos espacio en 360 para ustedes también, que sigan conociendo un poco más de los frutos del trabajo y de lo que se da a raíz de esta amistad entre Israel y Guatemala. Seguimos conversando con el excelentísimo embajador de Israel en nuestro país. Vamos a la pausa, quédese con nosotros, enseguida volvemos con más.